Buenas tardes, el día de hoy nuestra presentación y clase será a partir de nuestra asignatura de ética. El propósito es retroalimentar los aprendizajes logrados en los cortes 1 y 2, a fin de que los puedas aplicar en la elaboración de un proyecto ético durante este corte número 3. Para esto debemos de recordar entonces de qué se ocupa la ética. Esta se ocupa de nuestras acciones, se ocupa de nuestras ocupaciones de cada día, de las grandes decisiones que tomamos en momentos determinados de nuestra vida. En estas grandes decisiones que tomamos en estos momentos, regularmente se nos presenta un problema ético. ¿Cómo resolvemos ese problema ético? ¿Qué entendemos por un problema ético? El problema ético es aquella situación en donde tenemos que elegir entre dos posibilidades que implican valorar qué es lo más correcto. En este sentido, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta que puede ser un problema. ¿Cómo se distingue lo correcto de lo incorrecto, más allá del sentido común? Aquí podemos observar una situación disyuntiva ante la decisión entre dos alternativas que se presentan igualmente atractivas o igualmente desagradables y sobre las que se ponen en juego los principios o las normas morales. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo decidimos? No somos máquinas, no somos robots, no estamos programados para ejecutar una tarea sin reflexionar. Al contrario, a lo largo del día y a lo largo de toda nuestra vida tomamos decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hace la ética para ayudarnos a tomar estas decisiones? La ética es útil en nuestra vida cotidiana porque, según los griegos, es una forma de conocimiento relativa a los comportamientos. De ahí su importancia para poder distinguir lo correcto de lo incorrecto. Aprender ética es aprender a cómo aprender a vivir con calidad. Consiste en buscar cómo comportarse de la mejor manera. Por ello, en la primera parte del curso nos familiarizamos con algunos conceptos que optimizaron nuestra comprensión sobre el tema en discusión. Por ejemplo, analizamos conceptos como ethos, arete, ágathos y logos. En su conjunto nos conducen a esta comprensión de por qué la ética es necesaria, no solamente en el ámbito escolar, sino para vivir. Cuando hablamos del ethos, por ejemplo, en el griego antiguo significaba carácter de una persona, la forma en que ésta habita el mundo en función de sus disposiciones naturales. Ethos significa también las costumbres, los modos de comportarse en una sociedad, en una época, es decir, la manera que tienen los hombres y las mujeres de vivir, las costumbres que observan, el tipo de reglas que siguen, las leyes que rigen nuestra forma de interactuar unos con otros. Para continuar nuestro proceso de formación, dialogamos con los filósofos, pues ellos son los que resuelven los grandes dilemas que vivimos a diario. Estos filósofos, como Demócrito, con su moral de la felicidad, Gorgias, Protágoras, Calícles, Hipias, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, en esa ética antigua, nos conducen a reflexionar, analizar y encontrar las diversas respuestas hacia esos grandes dilemas de nuestra vida. También San Agustín, San Anselmo, Pedro Abelardo, Santo Tomás o Guillermo de Ockham en la Edad Media dan respuesta
a esas interrogantes. Le continúan las éticas modernas y contemporáneas. Y en las modernas nosotros podemos ver las teorías deontológicas con Immanuel Kant. Entonces fuimos pasando de un eudemonismo con Aristóteles, un hedonismo con Epicuro, por ejemplo, y las teorías deontológicas con Immanuel Kant. Aristóteles, filósofo de la Grecia clásica, que nos permite comprender su postura eudemonista a través del libro de Ética Nicomaco, en el cual nos dice que el hombre es un ser intencional, actúa para alcanzar fines. ¿Estás pensando? ¿Cuáles son tus fines? ¿Ser profesionista? ¿Cómo quieres vivir? Aristóteles dice que somos intencionales, por lo cual es moral el acto que conduce al bien supremo. Nuestro bien supremo, entonces, será aquel al cual lleguemos a partir de esos actos que realizamos a diario. Pero Aristóteles dice, esos actos tienen que ser virtuosos. Llegamos al punto, entonces, de la virtud. ¿Qué es la virtud para Aristóteles? ¿Cómo podemos hablar de las virtudes? La eudemonía rige los actos y controla los movimientos irracionales del alma. Esto implica entonces que estos movimientos irracionales los podemos llamar vicios y las virtudes son lo contrario, no son vicios. Entonces, aquí hace un punto muy importante. Ejemplo, la prudencia. ¿Cómo se maneja la prudencia en este contexto? En este contexto de pandemia, en este contexto donde nos tenemos que quedar en casa. Si tú quieres ser profesionista, ¿en qué te ayuda a quedarte en casa? ¿Qué responde Aristóteles ahí con su eudemonismo? ¿Se cumple entonces tu finalidad, tu intención de vida? El eudemonismo y hedonismo son éticas materiales porque la acción moral está condicionada por obtener algo a cambio. En la primera es la felicidad y en la segunda el placer. Kant, filósofo moderno alemán, no estaba de acuerdo con estas posturas éticas. Para él, la acción moral correcta es aquella que no está condicionada, es decir, no tiene un valor en sí misma. No se espera un premio o un castigo por la acción. Para este filósofo, la acción en sí misma implica que en ningún momento vamos a esperar un premio o un castigo. Nuestro deber solo está sujeto a la buena voluntad, determinado por la razón. En este sentido, la autonomía es cuando nosotros realizamos una acción que no está condicionada, que la hacemos por buena voluntad y porque tiene un valor en sí misma. ¿Cómo se distingue lo correcto de lo incorrecto? Los filósofos responden que Aristóteles dijo, toda acción moral virtuosa es la que conduce al bien supremo o a la intención de vida, la felicidad. Para Epicuro, el placer duradero es el medio para el logro de los fines. En consecuencia, lo correcto produce ataraxia. Por su lado, Kant distingue a la acción moralmente correcta por su valor en sí misma, es decir, no está condicionada a recibir algo a cambio. ¿Qué has descubierto con estos filósofos? ¿Tus acciones son moralmente correctas? Bueno, la ética tiene una misión. Es como el superhéroe que lucha contra el mal. Nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Y eso se llama tener conciencia crítica. Qué bonito, ¿verdad? La ética nos permite saber cómo queremos vivir. Porque el ser humano es un proyecto que hace de su vida aquello que proyecta ser. Y lo hace porque no es un musgo, una podredumbre, una coliflor.
o una simple cosa. Por esto mismo, el ser humano es responsable por lo que elige ser y es responsable de sí mismo y de toda la humanidad. Jean-Paul Sartre. Hagamos un proyecto ético para aplicar nuestros aprendizajes logrados en la asignatura. ¿Sabes? Lo bonito de la escuela es que todo lo que aprendes es para vivir con calidad. Por ejemplo, puedes hacer tu proyecto ético de vida. Te explico cómo es su realización. Será en 3 fases, pero ese proyecto ético debe de responder a un problema que estamos viviendo en la actualidad. Y este problema le vamos a llamar problema de contexto. ¿Cuál es mi deber moral frente a la nueva normalidad? Ese es nuestro problema de contexto. Y entonces, para responder a este problema, tenemos 3 estructuras. Primero, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Cuáles dilemas morales vivo a causa del coronavirus? ¿Cuál debe ser mi nuevo ethos para vivir con calidad en una sociedad que padece enfermedades como la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2? Segundo, elabora un plan de acción que oriente tu actuación en el contexto de la nueva normalidad. Para ello, te sugiero consultar la página coronavirus.gov.mx. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar recomendaciones para nuestra nueva vida. Lavarnos las manos continuamente con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. Estornudar o toser en el ángulo interno de nuestro codo. Mantener la casa ventilada y limpia. Desinfectar los utensilios y superficies de uso común. Tenemos que vencer a ese virus. No queremos enfermarnos. ¿Quieres una vida de calidad? Es muy importante este plan de acción que vas a realizar. Por último, número 3. A manera de conclusión, en este proyecto ético deberás responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la ética para evitar la enfermedad de COVID-19? Trata de aplicar lo que hemos aprendido, maneja los conceptos en tu respuesta, el concepto de ethos, arete, responsabilidad, autonomía, el concepto de eudemonismo, hedonismo, entre otros, para que vayas haciendo este juego de palabras, pero con un contenido que nos va a permitir demostrar que hemos aprendido, pero sobre todo que estamos dispuestos a aplicar la ética en nuestras vidas para no enfermarnos. Para que pueda valorar tu proyecto ético, tienes que dármelo a conocer. Escríbelo bonito, en hojas. Pueden ser blancas, pueden ser recicladas, las que tú tengas, pero escribe a mano. Elabora una carátula con el nombre de la institución, el plantel, tu nombre completo con apellidos, el grupo, la asignatura, mi nombre como profesora, Sofía Tolentino Arellano, y la fecha de entrega. Vamos a darte una fecha de entrega pertinente donde podrás realizar todo el escrito que tú quieras. Debes de respetar el orden del proyecto, es decir, debes de iniciar por escribir la estructura 1, le sigue la 2 y terminas con la 3. Debes de incluir al final las fuentes de consulta. Podemos señalar qué páginas consultamos, páginas de internet, los libros impresos o en PDF deben de ir en este apartado. La extensión de tu proyecto es libre, pero tienes que numerar las hojas. Es decir, en la parte inferior de cada hoja debes de anotar número secuenciado. Además, para que sea legible, tienes que utilizar bolígrafo en tinta negra. Le tomas la fotografía a tu proyecto y lo envías a mi correo electrónico para que pueda leer y valorar tu aprendizaje. Muchas gracias.